Bien, amigos, viernes 22, quisiéramos, antes de conversar con el viernes de José Israel y Cristino, pues felicitar a todos los que nacieron un 22 de diciembre. Estelita Ogando, Estelita es nuestra recepcionista en Carivisión. La periodista Olga Lidia Estrella, Rafael Octavio Perdomo, Larisa Acevedo, Enrique Fernández. Enrique Fernández es un viejo amigo. Yadira Durán, Roberto Lafontaine y la licenciada Rosario del Pozo. También están de cumpleaños nuestro amigo el economista Juan Octavio Giuliani Curi, uno de los del clan Giuliani Curi, hijo de Nene Giuliani, hermano de Huguito. Juanín se murió. Juanín. Por eso yo estuve con él en una reunión reciente. También está de cumpleaños Giorgi Nader, hijo de doña Ivonne. Abrazo a Giorgi. Está de cumpleaños un abogado muy especial, el doctor Luis Almanzor González y Canaguate. Es un hombre que se ha preocupado por distribuir libros de derecho. Es músico, destacado, y fue de los fundadores o de los primeros afiliados de ERD de Juan Bosch, con Rafael Albuquerque. Está de cumpleaños el periodista, escritor, historiador, investigador, diplomático, político, amigo de Juan Bosch, amigo de Juan Bosch y de Balaguer y de Pepín, Víctor Manuel Grimaldi y Céspedes, 11 años embajador en el Vaticano y 3 años desempleado. Le deseamos salud, larga vida a Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, igual a todos los nacidos un 22 de diciembre. Bien, vamos a conversar con el ingeniero Cuello. Ayer decíamos que nos llamaba la atención una conversación entre Dios y Moisés. Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le pregunta, ¿y quién le digo que eres? Entonces él le dice, yo soy el que soy. Hoy, la palabra de hoy, vienen cosas tremendas de Dios que te van a sorprender. Yo lo único que quisiera es, aunque José no es un predicador de las tribunas sacras, que nos ayuda a entender. Y que si puede nos dé un avancito. Perdón, seguro, que nos dé un trailer. No, pero lo de Praga anoche fue un tráiler. ¿El qué? Lo de Praga, en la Universidad de Praga. El atentado. 15 muertos. Sí, 15 muertos. Ese señor llegaría con unos pertrechos fuertes, porque no hay cargador con 15 balas La verdad de es arma corta. que se extiende también, porque el hecho de los rehenes que nos contaba Félix, de escena, de los rehenes en Gaza, en el túnel, con los perros y los miembros de Hamas y los rehenes, y la elección de Milei, ¿verdad? La subida de popularidad de Trump, son de las cosas tremendas, pero son claro, tremendas. Hay una predicción que no es de carácter religioso, ¿Qué dice? sino de uno de sus videntes, que dice que el mundo va a coger fuego, una cosa de ese tipo, ¿sí? Para ahora, en estos días. No hay que ser ningún predictor para darse cuenta de que la cosa se está poniendo roja. Que está cogiendo fuego. Sí. La palabra no falla nunca, porque siempre hay una forma de que cuadre, ¿verdad? El esquema que Milei ha trazado para su Argentina en el quirófano. Sí. Buscan
destrabajar el andamiaje jurídico, destrabar el Destrabar. andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país. Hay una lista ahí de las locuras de este señor. Fíjate que entre los economistas hay muy variados economistas que no hacen vida pública, que trabajan como economistas, hacen análisis económico. Hay otros que además de eso son catedráticos universitarios. Hay otros que además de eso, o en lugar de eso, son consultores de grandes empresas, articulistas. Pero este es locutor, este es la radio. Él es el economista de la radio, su ejercicio es radial. Es un caso, pero ganó las elecciones. Milei parece que va cuando otros vienen, porque en el mundo ahora la tendencia es que se introducen regulaciones, porque se ha podido comprobar que el mercado no lo puede resolver todo, pero este va, mientras otros vienen. Esa es la sensación pero que yo también tengo. puede ser que sea su país el que está trastornado. Sí, pero Porque lo cierto es que es un país evidentemente sobreregulado, de acuerdo a esta lista de... sí, pero usted, cuando él deroga por decreto todos esos ministerios, tú dices, ¿es que quiere construir un nuevo sistema de gobierno o es que esos ministerios no hacían falta? Porque eliminó los principales. Bueno, los principales siempre son los que se eliminan, según los, No, según los eliminados. Por ejemplo, si nosotros vamos a eliminar ministerios aquí, tú no eliminas obras públicas y educación, tú puedes eliminar la juventud, la mujer, o fusionar deportes y cultura en educación, pero eliminar... Pero estaban ahí antes. ¿Cómo? Estaban ahí antes, deporte y cultura. Estaban donde tenían que estar. Sí, una destacada profesora En un dominicana, país pequeño. y a mí cuando le sacaron la cultura a educación, le sacaron el alma. Palabra de Dios. Pero aquí estamos frente a un anarquista, como él dice, anarcocapitalista. Él no cree en ningún tipo de regulación. Y este listado es tan amplio que da la sensación de que él lo está eliminando todo y que es un sálvese quien puede y que el mercado sea el que decida todo. Y el resultado lo vimos, lo vimos ayer, que fue una manifestación multitudinaria en Buenos Aires. Pero ganó, ¿eh? Ah, claro, ganó el otro día. Pero él dijo eso antes, él no engañó a nadie. No, eso es verdad, eso es verdad. Él dijo, eso es lo que yo voy a hacer, así que los argentinos no pueden alegar y que estoy protestando. Eso fue lo que ustedes eligieron. Él no estaba seguro que iba a ganar cuando dijo todo. Cuando él dijo todo eso, no estaba seguro que iba a ganar. Pero lo dijo. Él estaba jugando ahí a ver qué le salía. Pero a lo mejor ganó por eso. Pero ganó por eso, sí. A lo mejor ganó por esos disparates que dijo. Pero fíjate una cosa, todas estas medidas son de carácter institucional, llevan un tiempo en implantarse, pero devaluar la moneda a la mitad, o sea, usted tiene 100 pesos en los bolsillos y eso vale 50, ¿por qué él ganó? Es fuerte la situación, ya eso ejerce, tan pronto tú lo dices, ejerce y un chin más, porque los mercados de cambio son así. Si tú le trazas una ruta de evaluación, ellos cogen para allá. Lo otro es lo difícil, darle valor a la moneda. Entonces, para darle valor a la moneda, ¿qué tiene que hacer? Reducir el gasto público, que en un Estado siempre es posible encontrar sitios de dispendio. Eliminar la corrupción. Eliminar en lo posible la corrupción. Yo no sé si es posible la totalidad, pero es lo ideal. La corrupción se elimina fundamentalmente eligiendo colaboradores honestos que no vayan a hacer negocios al poder, cortándole la mano al que trate de... Y sobre todo hay que producir más. Sobre todo hay que producir más. Aquí hubo un presidente que creó un ministerio, o recibió un ministerio de bienes malversados, así. Y llegó otro
¿Y a quién nombró ahí? Le puso el dedo en la frente, pero a uno que tenía 2 emisoras que eran de Jacobo Trujillo, confiscada, y se quedó con ella, que era Testaferro. Sí, entonces... ¿Que se tuvo que ver con algún partido político después? Sí, también, con todo. Fue ministro. Sí. O sea, no sabía ese señor que aquel otro era Testaferro y se quedó con 2 emisoras. Claro que se lo sabía. Bastaba, no, era necesario señalarlo con el dedo para indicar su impunidad. Creo que no. Un disparate. Es un disparate, no creo que tuviera otro sentido. Pero eso no corrige la corrupción. Eso no corrige la corrupción. Eso la estimula. Porque tú has premiado a una persona que era socio de una violación de una ley, cual que fuera. La ley era sencilla. Una ley que disponía que los militares activos de las Fuerzas Armadas no podían tener emisoras de radio ni medios de comunicación, de Trujillo. Entonces era Petán, que estaba retirado ya, y que podía tener emisoras de radio. ¿Y afectaba a quién? A un hermanastro de ellos. Una cosa simple. Bueno, y eso se convirtió en un factor de poder en el país. A través del partido, tan sencillo como eso. ¿Tenemos algún precedente, ingeniero, de esta política? Porque yo sé, por ejemplo, que en Chile se aplicaron, fue uno de los primeros países que comenzó a aplicar las recetas de los Chicago Boys. Y todos conocemos esa historia. Pero yo no creo que los chilenos hayan llegado tan lejos como pretende Milei. ¿Tenemos realmente algún precedente? Pero es que cuando Pinochet impuso ese sistema, en primer lugar no lo impuso del primer día. Él al principio arrancó administrando lo que tenía, pero no le funcionaba el asunto. Y llegaron los Chicago Boys y le ofrecieron su expediente. Y ese expediente fue calzado con un cierto ojo de apoyo por los americanos, que dejaron que la droga de Bolivia se vendiera vía Chile y no tocaron ese tema. Es de ahí donde surge la expansión de la economía chilena bajo el mandato de Pinochet. Es de ahí que surge. Eso no tuvo que ver con ese modelo que tanto se ha elogiado en Latinoamérica. Se ha elogiado como un milagro. Esas medidas se aplicaron después. El esquema de regularizar, quitar el exceso de regulaciones, es un esquema válido, pero es un esquema serio. Esto no es serio. Esto es una lista de cosas, muchas de las cuales pueden ser importantes, pero tú no puedes derogar la ley de alquileres sin regular los alquileres. Es muy complicado. Sí, claro. Ahí tiene que haber alguna normativa que haga que eso pueda funcionar de una manera racional. Derogación de la ley de abastecimiento, derogación de la ley de góndolas. Óigame, lo detallado que está el sujeto ahí. Si a él le molesta todo lo que regule algo. Pero la primera derogación. Hasta la 9, todos son derogación. Derogación del régimen de sociedades del Estado. ¿Pero qué? ¿Dónde está el elemento compensatorio de eso? Exactamente. Porque la propiedad del Estado debe estar regulada de alguna manera. Yo leí un trabajo de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, donde él decía que cierta dosis de populismo es necesaria, es conveniente, porque tú no puedes dejar todo al libre albedrío. Necesitas algún tipo de medidas para mitigar cualquier tipo de situaciones que pueda producir el mercado en términos de inequidad. Pero tú crees que no tenía él a su lado, o no tenía criterio para, en vez de decir derogación, decir lo correcto de eso, revisión.
Todas esas leyes merecen ser revisadas, todas las leyes están disponibles a la revisión. Pero ese paquete es sencillamente inaplicable. Con eso no se gobierna, se desorganiza. Eso conduce a un desorden inmenso, terrible, como está pasando. Y veo que ahí también está cumpliendo con lo que él prometió sobre la desregulación del mercado laboral. Hay a veces normativas que traban la cosa, pero eso tampoco se puede dejar al libre albedrío. Pero óyeme esta galimatías. Reforma del Código Aduanero, punto. Prohibición de prohibir exportaciones. No, pero y están prohibidas las exportaciones en Chile. Parece que hay algunos decretos que han prohibido exportaciones. Es posible que lo haya, pero esos son lemas de campaña. Y las campañas también tienen que tener una cierta coherencia, porque si no, usted no es serio. Lo de Argentina es penoso, porque siempre la alternativa del guardia está ahí, y esto es un pliego para que un guardia se levante. Sí, claro. ¿Y en qué va a parar eso, ingeniero? En lo que para todo en Argentina, un guardia. Todo desemboca en un guardia a través de los años. Es la realidad. Bueno, se está produciendo un malestar ahí que muchos entienden que irá creciendo con el paso del tiempo. Realmente son políticas de shock que en algunos casos, cuando eso se ha manejado de manera inteligente, se han producido algunos resultados. Pero en este caso lo que estamos sembrando es la anarquía, aparentemente, con tantas disposiciones tomadas todas al mismo tiempo. Lo que puede producir es un gran desorden. Bueno, pero nos habían pasado 24 horas de que este panfleto saliera a la luz pública, cuando la calle estaba llena de gente ya, sí. Muchos de los cuales eran votantes de él. Porque el que sacó la primera mayoría, en cualquier manifestación tiene representantes, de cualquier tipo. Y es curioso porque al tiempo que él advierte que va a utilizar, que va a aplicar macana dura, muñeca dura frente a las protestas que se están produciendo, y para eso colocó nada más y nada menos que a la que fue candidata presidencial por... ¿Le sacó colita? Sí, que quedó en tercer lugar, que fue desplazada, la señora Bullrich, a quien él llegó a acusar de montonera asesina. Y a quien prometió aplicarle también la motosierra. Pero resulta que la designa en el Ministerio de Seguridad Pública y le da la motosierra para que la aplique ella. Eso es lo que significa. Se despojó del arma de reglamento. Exactamente. Y se la cedió a la oposición. Digo yo que es curioso porque al mismo tiempo entonces le está pidiendo comprensión a los gobernadores, porque Argentina tiene alto nivel de descentralización. Hay una serie de estados ahí que tienen incluso hasta sus códigos penales, códigos civiles y todo eso. Entonces apela a la comprensión de los gobernadores. Se supone que usted, antes de cualquier cosa, debió sentarse a discutir un programa mínimo de gobierno para tener el apoyo suficiente. No tiene mayoría tampoco en el Parlamento argentino. Y eso le puede complicar la cosa. Bueno, esto, junto a su peinado, da un desequilibrio mental. Este es un documento de una persona no cuerda. Yo no sé qué, pero no cuerda. Y lo que viene por ahí es muy doloroso. Porque sigue patinando una nación con una potencialidad inmensa, de todo tipo, que se va disolviendo, porque cada espasmo de esto provoca migraciones de capacidades. De gente que dice, aquí no se puede, ya no se puede vivir más. Y los argentinos nunca han sido muy dados a migrar a otros lugares. Yo no veo como una... No lo veo... ellos lo que no hacen es grupo. Ellos no hacen barrios argentinos, pero emigran decenas de talentos argentinos que en cada espasmo de estos fracasados
se van del país y se van para siempre. ¿Y el Fondo Monetario Internacional qué posición ha asumido frente al caso argentino? Yo vi que lo recibió la señora Cristalina Georgieva y lo recibió muy bien en Washington. Y parecería como que el FMI acudiría en ayuda de Milei, pero como que hasta ahora... Bueno, pero es lo normal que el Fondo Monetario le tienda la mano a un país que proclama la necesidad de regular la economía, porque ambos tienen esa responsabilidad. Pero eso no regula ninguna economía. Ese paquete de intenciones, algunas contradictorias, pero sobre todo no aplicables en su conjunto. O tú aplicas una o aplicas otra. Pero no puede aplicar 30 medidas que prácticamente paralizan el país. Con el gobierno de Alberto Fernández hubo ciertas diferencias, porque el FMI quería una política más agresiva de manejo de la economía con sentido estricto, y el gobierno de Alberto Fernández entendía que eran medidas muy radicales, pero ahora se pasa de radical. Bueno. Derogación del régimen de sociedades del Estado. Imagínate, un país que tiene mucha propiedad estatal, porque todos pegan la galleta por ahí y estatizan. Ahora desestatizar completo de un día para otro es una buena intención, pero mira cómo tenemos nosotros colgando todavía la propiedad de Trujillo. ¿Cuántos años hace que murió Trujillo ya? Más de 60 años, casi 70 años. Y todavía no se ha podido desmontar el aparato económico de Trujillo. A pesar de que se tiró a la forma más vil de privatización, que es la miniaturización de la empresa. ¿Dónde fue a parar la fábrica de armas, por ejemplo? Ahora, ¿quién se llevó una máquina de ahí? Le aparecieron 1000 torneros que la tienen, que la han usado. Sí. O sea, se distribuyó de alguna manera. Pero esas formas de distribución no son las mejores, porque tú miniaturizas la producción. De la fábrica de pintura salieron varias copias, de las pinturas reproducen, ¿verdad? Y se reprodujeron. Hay 6 o 7 fábricas de pintura. Y todavía con otro nombre, la original debe estar ahí con 2 copias. Fasaco. Fasaco. Al de Fasaco le devolvieron, le pagaron los bienes. Un señor que tenía un campo de concentración estatal en sus manos. Y Hipólito Mejía le devolvió en tierra de la capital la confiscación de los bienes. Vuelven a sacar cabeza. ¿Y a ese señor le devolvieron bienes? El mal. Le devolvieron. Sí, porque es un campo de concentración. Eran presos políticos que le daban para manejar el corte de sisal. Esa era una alianza público-privada, pero... Sí, una alianza público-privada, exactamente. Que Trujillo le ponía la estatal, ponía los precios. Exactamente. Ingeniero, guerra entre Israel y Hamas sigue prolongándose. Y todos los días hay un nuevo recoveco para continuar y profundizar esa guerra. Lo cierto es que si malo fue la provocación de Hamas en esta coyuntura de secuestrar personas que no tenían nada que ver con esos conflictos, las secuestran, ponen condiciones onerosas para cualquier debate y luego plantean el intercambio de secuestrados por prisioneros que podían ser comunes, prisioneros que fueran de Hamas.
o que se pudiera decir que eran palestinos. Si eso fue repudiable, y lo es, repudiable es también la respuesta que ha dado el Estado israelí de extender la guerra en un espacio cerrado, donde las víctimas es muy claro que no tienen nada que ver con la guerra. Usted está peleando en las calles de una ciudad sitiada. Y es una guerra de estados, no es una guerra civil. Es una guerra de estado a estado, donde la negociación no solamente es posible, sino que es necesaria. ¿Te dice una guerra de estado a estado? ¿Cómo? Bueno, el estado judío y el Estado palestino. Porque el Estado palestino realmente no existe, ingeniero. Bueno, pero es un grupo ahí. Pero está operando como Estado, está negociando como Estado, tú lo admites como Estado. Cuando te sientas a negociar un grupo insurgente, pero no hay instituciones ahí. No, eso no es un ejército regular. Pero tiene un acta de nacimiento. La misma resolución de Naciones Unidas que ordena la creación del Estado judío dice que debe hacerse un Estado palestino. Sí, que nunca se cumplió. Que nunca se cumplió. Entonces usted tiene latente un derecho. Sí. Y los estados se construyen a base del ejercicio de su papel estatal. Ellos están invocando ese ejercicio no tenido durante todo el tiempo. Exacto, están reivindicando su derecho a tener el control de su propio destino. Entonces, ¿por qué se ha podido cumplir una parte de una resolución de Naciones Unidas de un solo párrafo y la otra parte no se ha podido cumplir? Ahí es en donde está el problema. Exactamente, entonces usted no puede pensar que son iguales. Uno ha sido estimulado en su desarrollo, el otro ha sido restringido en su desarrollo, aislado, asediado. Si hay alguien que sabe lo que es un asedio de 2000 años, son los judíos. Claro. Entonces, ¿por qué ellos no entienden que las naciones no se pueden destruir? Que el sentimiento nacional es una agrupación de seres humanos con valores comunes. Y que el Estado palestino tiene tanto derecho como el Estado judío a existir. Y a existir en ese territorio. Donde se han pasado 2000, 3000 años negándose el derecho el uno al otro a existir. Y ese conflicto no es solamente con los palestinos. Imagínate tú con los iraníes. No, y ha habido tres guerras entre distintos países, 48, 67, 73, además de un montón de intifadas. Y sin embargo, la comunidad internacional no ha hecho el esfuerzo necesario como para que realmente ese problema se pueda solucionar. Y uno a veces se pregunta, bueno, pero se critica a Vladimir Putin porque está violando los derechos de los ucranianos, porque ha iniciado una guerra ahí, está violando la integridad territorial de Ucrania, pero en el caso de los palestinos, las reglas son otras y la visión es diferente, y uno se pregunta, bueno, pero realmente, ¿dónde está la coherencia de esta gente en cuanto a su planteamiento? ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional frente a esto? Porque uno ve, por ejemplo, a Blinken, que está exigiendo que los países se pronuncien también, que exijan que jamás deponga las armas. Y dice que los agresores son los palestinos. Por el otro lado, uno está viendo que dice Biden que la solución tiene que ser 2 estados y que Israel pare la matanza. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es realmente la posición? Aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Son poses? Porque Israel sigue matando gente. Normalmente la razón la tiene el que gana en la guerra. El ganador tiene toda la razón, el perdedor no tiene razones. Lamentablemente es así. Sí, después escribe la historia. El ganador escribe la historia. Bueno, siempre hay puede haber una versión del perdedor, pero eso de minoría. Sirve para poco. Pero puede haber una versión. Hay versiones de los perdedores. Pero los que tienen la razón y lo que se acepta como válido es el triunfo.
que se logra por la violencia, no se logra por la razón. Pero si vamos a la razón, a lo legal, a lo que sustenta al Estado judío, que es la resolución de Naciones Unidas, esa resolución, la misma resolución, obliga al establecimiento del Estado palestino. ¿Sí? Si se busca esa referencia, pero se está invalidando a Blinken, ahora ha salido que Blinken es judío. Sí, es de ascendencia judía. ¿Dónde está la evidencia de su judaísmo? Él va a la iglesia los sábados. A veces la diferencia de las religiones es esa, tú vas el sábado o el domingo. Pero en definitiva va a la iglesia y va a rezar. Eso es lo que se va ahí. Pero bueno, es muy fácil invalidar a una persona. Ese hombre ha dado un viaje como un mensajero, como un muchacho mandado, tratando de buscar una solución a eso. No se puede invalidar con un sello. Él está haciendo un esfuerzo. Entonces, a veces los esfuerzos dan resultados que no están previstos. Cuando Nixon y Kissinger tocaron las puertas de China con Mao en edad selecta y lograron el acuerdo chino-norteamericano, no pensaron que los resultados iban a ser los que han sido, que fue la incorporación de... Ahí hubo daños colaterales. Sí, pero... Ellos consiguieron el objetivo que perseguían, que era poner a pelear a chinos y rusos y soviéticos. Meterse en un pleito entre chinos y rusos, en que Rusia quedó acorralada y reducida a la dimensión de su poder económico realmente. Porque todavía Rusia todavía hoy es exportador de materias primas fundamentalmente. Sí. Y de productos primarios. Y quedó en el lugar que le corresponde, no el tercero, ni el quinto, el sexto. Y si tú lo despojas de la periferia, que está planteado en la guerra con Ucrania, todavía sería más débil, ¿verdad? Pero mientras tanto, 250 millones de personas se incorporaron a la vida civilizada en China. No hablemos en otros países. 800 millones. Bueno, ¿quién cuenta a los chinos? Yo te doy una libra de arroz para que lo cuente los granos y no hay forma de que tú me lo cuentes. Una libra de arroz. Tú te supones 1 millón de chinos, ¿quién lo cuenta? Pero en la historia de la humanidad no ha habido un proceso de tales resultados, de incorporar una nación disgregada en una nación organizada y civilizada en 2 generaciones. Eso no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. De las principales, China, en los años... Eso está tan oculto y tan sepultado que ni Kissinger lo esgrime. No, a Kissinger le echan la culpa. De haber civilizado a los chinos. Obama, me dijo un amigo, en una ocasión lo recibió diciéndole, ¿qué tal el señor que creó el problema que ahora estamos enfrentando? Que yo creo que fue injusto. Creo que fue injusto porque... Eso es una chapucería de él. No, porque cuando se derrumbó la Unión Soviética, ¿qué era China? Después que Estados Unidos consiguió lo que quería, que era acorralar a los soviéticos y destruir la Unión Soviética, China era todavía un país que ellos podían manejar. Sí, pero y hubieran podido plantearse ahí un cambio de estrategia con respecto a China y no lo hicieron. Entonces el culpable no es Kissinger, sino los estrategas estadounidenses que no se dieron cuenta de que ahí podía realmente aparecer un nuevo reto para su Pero si tú lo mides por sus resultados, que no son solamente resultados buenos para China, claro, Estados Unidos tuvo tantos años de bienestar como eso es verdad. El bienestar que se estaba generando. Entonces, esa sinergia es la virtud del acuerdo. No, claro, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es el bienestar general de la humanidad, eso fue virtuoso.
Ahora, los estadounidenses lo ven desde el punto de vista del predominio de Estados Unidos, que es una visión distinta. Ya ellos entienden que ese fue un daño colateral. Porque bueno, porque el otro progresó tanto que hoy, ahora amenaza. Oye, pero es que hay mucha gente, no solamente en China, que vive mejor como consecuencia de esa incorporación de China a la vida civilizada, claro, que es para que todos estemos contentos con eso. Sí, debería como ser así. deslumbró la Unión Soviética a principios de su existencia, cuando daba unos números que eran sumamente atractivos. Pero ahora queremos modificar las políticas que provocaron esos resultados. Porque bueno, porque ahora estamos volviendo otra vez al proteccionismo. Y todo ese esfuerzo que hicimos con la creación de la Organización Mundial del Comercio, que de la OMC, ya nadie ni siquiera la menciona. Eso está trabado ahí. No, todas esas instituciones que se crean tienen vocación de trabarse. La vocación común de todas las instituciones es trabarse y convertirse en una entidad burocrática. ¿Qué son las Naciones Unidas hoy? Vamos a ver, ¿qué son las Naciones Unidas? Son un organismo que se reúne, que le cuesta a la humanidad mucho dinero, pero resuelve muy poco. Hoy, en un conflicto entre dos estados menores, en términos de fuerza política y de territorio y de seres humanos y de componentes, eso tiene trabada el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El conflicto de Israel con Hamas. Sí, que en el Consejo de Seguridad... Es una guerra de patio, vamos a decir. En el Consejo de Seguridad no se puede sacar una resolución. Eso. La aprueba la Asamblea General, mayoritariamente, pero la mayoría, la inmensa mayoría, no puede decidir el rumbo de los acontecimientos a nivel mundial. Y la minoría que se supone debe garantizar la paz y la seguridad no puede sacar una resolución para forzar un alto el fuego cuando se está cometiendo una masacre. Eso es una vergüenza. Bueno, y eso cuesta billones de dólares diarios a la humanidad, que van al zafacón, que no es producción, que no es bienestar, simplemente una parálisis. Pero el propio texto básico del debate, la resolución que ordena el establecimiento del Estado judío, ordena el establecimiento del Estado palestino. Claro. Entonces por ahí hay que empezar. Pero hay otra resolución de Naciones Unidas que reconoce la soberanía del pueblo saharaui, del territorio del Sáhara Occidental. Y Estados Unidos desconoció eso. Terminó desconociendo eso. Ellos dieron su respaldo a esa resolución. Y para conseguir que Marruecos entrara en los acuerdos de Abraham, eso se desconoció, una resolución de Naciones, en el mismo tenor que esa que crea dos estados, uno israelí y otro palestino. Y entonces se desconoce el derecho soberano del pueblo saharaui. ¿Y dónde queda eso? Marruecos estamos hablando. No, bueno, hay que ponerlo claro, hay que ponerlo claro, compañero. Bueno, pues esas son de las cosas que vemos en el mundo de hoy. Ingeniero, esto entonces, para cerrar este tema, va a terminar como un evento más de los tantos que hemos visto a lo largo de estos 75 años que han pasado después que se aprobó esa resolución. Con esta matazón que está produciéndose ahí. Realmente hay una convulsión en el mundo de múltiples factores. El cambio climático llegó, no es que va a llegar, el cambio climático se produjo. Y las consecuencias del cambio climático son a largo plazo. Se verán poco a poco, en algún momento con espasmos más fuertes. Y así como eso, la recomposición de los mandos mundiales. ¿Tú crees que unas elecciones norteamericanas hoy, entre Biden, un anciano senil evidentemente, y Trump,
como siempre hemos sostenido, un delincuente no común, donde Trump tiene las de ganar, porque las simpatías del pueblo son a su favor. Y las partes que se entienden racionales de la nación norteamericana están haciendo esfuerzos legales para invalidar a Trump. Pero eso no es elecciones. Eso no es invalidación legal, es una artimaña. Así se está percibiendo. Sí, y eso le favorece a Trump. Eso le favorece. Pero no es un elemento de fragilidad del orden mundial esa situación. A todas luces. Claro. A todas luces. Cuando en China se crea una situación como esa, de la senilidad de Mao y la preeminencia del poder de la esposa de Mao y sus 5, no recuerdo cómo le llamaban, alguien en China tuvo la idea de sacar a Deng Xiaoping de la cárcel y decir, ven, pon tu cabeza aquí. Y ese fue que dirigió la transición china y el cambio y el arreglo con los americanos. Él fue que pero hubo que rendirle pleitesía a Mao. Dice que él tuvo que arrodillarse con Mao, tuvo que hincarse ahí. Y lo hizo. Los chinos manejaron bien ese asunto. Pero en Estados Unidos no se ve ese sumo sacerdote que pueda aparecer y resuelva la situación. Y oriente ese país a la búsqueda de la posición que le corresponde en el mundo, con la racionalidad que le corresponde. Eso de Obama estar hablando tontería, señor, usted no supo para qué lo pusieron ahí. A usted le dieron la oportunidad enorme de ser el primer negro que llega a ser presidente de los Estados Unidos. Hasta en Cuba se sintió eso de manera... Un gran poeta y músico cubano dijo, yo nunca pensé que Estados Unidos tuviera un presidente negro antes que nosotros. Conmovió a Cuba adentro, pero él no cumplió su palabra de visitar Cuba y establecer relaciones con Cuba, porque lo dijo en la campaña. Entonces, aunque el ascenso de Obama fue un fenómeno, un evento que abrió un espacio dentro de un esquema de discriminación que existe en Estados Unidos, que estamos viendo ahora cómo se fortalece y que Donald Trump incluso está manipulando. Obama fue el producto de una coyuntura, porque fue el hombre que supo interpretar un momento, una gran crisis, la crisis de 2008. Él fue el que tuvo ese discurso que incluso encantó hasta la población blanca y se coló en esa coyuntura. Sin embargo, nosotros que pensamos, bueno, pero aquí hay un paso gigantesco porque llegó un negro a la Casa Blanca. Pero después de eso es que hemos visto manifestaciones de discriminación racial en la sociedad estadounidense, de manera que eso no fue un avance en esa materia, sino una especie no, y un segundo ensayo de Biden de tener una vicepresidenta también de esa misma raza, aunque de otro pigmento, de origen... que no puede tomar la antorcha porque es tan impopular como Biden, más impopular que el mismo Biden. Sí. Y no puede tomar la antorcha. Nadie se puede pretender que ella sustituya a Biden, ni siquiera la menciona. No, en una emergencia, no puede ganar unas elecciones. No, ni en una emergencia, porque Biden puede morir de cualquier cosa. Exacto. Hasta de una erisipela. ¿Y quién esa señora puede gobernar? ¿No? Pusieron a los Bush en algún momento, pero estaban calzados por el complejo militar claro. Industrial, que era Dick Cheney. Llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos, ese sujeto. Que tampoco pudo optar por la candidatura presidencial porque eran tan impopulares. No, era tan notorio su filiación, los intereses que representaba. Pero en Estados Unidos hay una carencia de
de una idea de la nación con cierta coherencia. ¿Estos esfuerzos para invalidar la candidatura de Trump pueden tener éxito? Es una vía, si se quiere, institucional, pero no deja de ser una llagaza. Porque eso puede tener incluso consecuencias. Claro, hay grupos ahí radicalizados. Eso es un escape de la vía institucional como tal. Es así. Eso sustituye al voto. Y el voto era el santorum de la vida. Era decisivo. Finalmente, ingeniero, un tema que recurrentemente nosotros aquí abordamos, el problema eléctrico nacional. Bueno, ¿Cómo va caminando eso? Porque dice el CONEP ahora como que las pérdidas se han incrementado de un 30 a un 40%. O sea que hemos retrocedido. Esa es la realidad. Ese es un elemento. Las pérdidas siguen creciendo, los empleos en el sector de la sede, de la distribución, siguen creciendo. El déficit en el sector de la venta y cobro de la energía sigue creciendo. Y la satisfacción de los incumbentes sigue creciendo. Ayer en el periódico tú podías ver, junto con un señalamiento acerca del crecimiento de los déficits de las sedes en este año, que uno de los directivos de la sede iba a resolver un problema en su jurisdicción, y eso merecía un conocimiento público. Te va un alambre eléctrico y un poste de luz a un pueblo pobre por allá. Eso es la prensa. Señor, sus obligaciones son otras. Son hacer eficiente el sistema de distribución y cobro de la energía. Eso es el papel de las sedes. Y cada día se aísla más, con más empleados, más ineficiencia y más déficit. Y ya estamos en una etapa nueva, no estamos en los tiempos de Julio Sauri, que se podía engañar a la gente con que tiraron unos zapatos en un alambre eléctrico y provocaron un cortocircuito, o que una chichigua se enredó entre unos alambres en Villa Francisca. No estamos en esa etapa. Estamos en una economía de mucha necesidad de recursos energéticos, y ese sistema no lo está dando. Es un sistema cojo en su concepción, donde se terminó concentrando los beneficios del sistema en la generación garantizada y las pérdidas garantizadas en manos del Estado. Y eso no conduce a nada nuevo, ni a nada bueno. Vi una información que me hizo recordarlo, ingeniero. En España, cerca del 50% de la generación es eólica y es solar. Y en España no hay más sol que aquí. Y no hay más sol que en República Dominicana. O sea que ellos están aprovechando bien esa alternativa. No, en todas partes. Y aquí incluso hay mucha gente que la está aprovechando bien. Todavía el sistema de distribución que tiene garantizado los cobros en manos de las sedes, le tiene miedo a que se generalice el uso de las energías renovables fuera de toda regulación, que mucha gente está logrando hacer, pero no todos. Y lo que es peor, los que pueden hacerlo, porque tienen poder para hacerlo, son instituciones grandes y entidades grandes. Todos los bancos grandes del país ya tienen generación solar a base de sol en todas sus oficinas. Esos son clientes que han perdido las sedes. Esos son factores que bajan los cobros de las sedes. Las sedes se van quedando con las surrapas del sistema, que son aquellos que de alguna manera se han instalado en el sistema y no pagan.
la catástrofe está cerca, porque además la potencia existente, cuyo auxilio último fue Punta Catalina, ya está satisfecha en la demanda. Y estos apagones que estamos viendo son consecuencia de los cortes que producen las demandas un poquito superiores a la potencia. Por eso tú ves que son cortos, entran y salen. Pero ese es el anuncio de una gran catástrofe. Eso son muestras de lo que viene, porque no se está instalando una sola planta de suficiente potencia, aunque están concedidas las dos de Montecristi, no se están instalando. No han recibido equipos para instalar, no sé en qué nivel se encuentran. Pero ahí no se está haciendo nada. Ese es un proyecto que despertó mucho entusiasmo. Hubo empresas que participaron, que ganaron, pero por alguna razón eso no ha despegado. No entiendo qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, hay un periodo en que el que va a instalar tiene que comprar una planta o no fabrica planta. Es una empresa que gestionó el contrato, pues ya no fabrica. Ella tiene que comprar una planta el donde fabrica planta. Sí. Ese periodo es un periodo aparentemente muerto, pero ya estamos en el momento en que se producen caídas del sistema como consecuencia de que la potencia es ligeramente más baja que la demanda. Fíjate a las horas que se producen los principales apagones, en las horas pico de 7, 8 de la noche, en que las fábricas, los negocios están abiertos y las casas de familias están llegando la gente y está prendiendo la luz. Ahí se produce una demanda grande de energía. Ahora, 40% de pérdida, ingeniero, eso es una barbaridad. Ahí yo creo que está la solución, porque usted está generando mucho, lo que pasa es que se pierde, el 40% se pierde. No, lo peor es que ni se factura. Hay una pila de luz de esa que no se factura, que se roba simplemente. Hay gente que tiene líneas propias, se roba la luz y vende luz. Y si usted le dieran la motosierra de Milei, ¿cómo usted le marchara a ese problema? No, la motosierra de Milei aconseja que de cada ¿cómo se dice? De cada elemento de distribución, tú pongas un coronel para que cobre la luz. O sea, de cada transformador se transforma energía y la baja al consumo, que de ahí es que se roba, porque de la potente no se puede robar fácil. Hay que ser empleado de CDE para robar de ahí, y los hay. Pero tú pones un coronel en cada uno y le das un incentivo. Y para algo pueden servir los coroneles. Esa no es mala idea. Mala idea, mi idea. Digo yo que no es mala idea. Ah. Claro, el coronel puede ser bastante eficiente cumpliendo esa tarea. Sí, sirve para algo. Pero esas son soluciones que habrá que buscar un video para que las ponga. Pero no es racional resolver esas cosas resignándose al fracaso de otra manera. Eso es viable, claro. De todas maneras, estamos en un acorralamiento. Mientras tanto, la autoridad eléctrica no puede de ninguna manera aceptar que las renovables entren directamente a la producción sin pasar por el dispendio de ellos distribuyendo, porque pierden facturación. Que el sistema responda a una pregunta: ¿en cuánto bajó la facturación del sistema por entrada de las oficinas bancarias de todos los bancos, incluyendo el Banco de Reserva, a la producción energética? Que respondan esa pregunta, que digan lo que eso significa, lo que eso ha significado
en sus finanzas. Que lo expliquen. Hubo un acuerdo ahora recientemente, ingeniero, me gustaría oír su opinión sobre eso, entre Estados Unidos y Venezuela, mediante el cual hubo una especie de un intercambio parecido a lo de Israel y Hamás. Yo te doy unos secuestrados ahí y tú me devuelves unos prisioneros. ¿De quién es la patente? Estados Unidos puso en libertad a un gran socio de Maduro, que dicen que es una patente palestina. Esa es una patente palestina. Sí, hay que pagarle sus derechos. Hay que pagarle sus derechos. Sí. No, pero todo el mundo sabe que ese señor es socio de Maduro. La esposa de Maduro fue al aeropuerto a recibirlo. Sí, a recibirlo, sí. Ya, está dicho todo. Un testaferro. Y eso realmente, esa práctica de Estados Unidos, he visto muchas críticas y se entiende como una debilidad de Biden. Así lo han presentado en la prensa algunos medios de comunicación en Estados Unidos. ¿Eso cómo se puede ver realmente? ¿Eso es una debilidad de Estados Unidos? ¿Eso es realpolitik, como dicen? Es el mismo tema que estábamos tratando ahorita. La debilidad de las instituciones de Estados Unidos. Esa es una negociación nefasta. Y en todas partes como que hay unas grietitas que se están abriendo. Ahora hay un problema con los hutíes en Yemen que están haciéndole la vida imposible a los barcos cargueros que transitan en el Mar Rojo. Otro problema adicional que no teníamos. Sí, una recomposición del orden mundial a una velocidad realmente que asombra. Fíjate que lo de la guerra de Ucrania sigue siendo una tragedia, pero una tragedia en quinto lugar. Sí, ahora pasó ya pasó a un segundo plano. A lo endémico, que es parte de la endemia humana. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa.